A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que le hemos llamado La crisis económica en el Ecuador. El subtema de esto es tratar sobre los objetivos, el contenido un poco, de un documento que fue presentado al presidente de la República hace 2 semanas, si mal no recuerdo, y que fue trabajado por un grupo de economistas, 20 en su número, de Quito y Guayaquil, con diferentes experiencias, y con diferentes experiencias académicas como gubernamentales. 20. Vamos a hablar, yo y el invitado especial, don Jaime Carrera, que somos miembros de ese grupo de Economía y Finanzas Públicas, que yo le voy a llamar para abreviar el G20. ¿Sí? Vamos a dar nuestra opinión, no somos voceros. Hay un vocero que tiene el G20, que es el grupo correspondiente. Y vamos a hablar sobre eso. Ya la semana pasada hicimos algo de eso, pero hoy he invitado a un distinguido economista que forma parte del G20, que tiene una experiencia enorme sobre política fiscal, a los fines de tratar este tema que trata el documento del G20. Cuando se reunió, pues sencillamente con el presidente de la República. Porque la parte fiscal es el desequilibrio más grave que tiene la economía ecuatoriana, y que esa es la amenaza mayor que tiene el propio sistema monetario de la dolarización. Habíamos visto la semana pasada, queridos amigos y amigas, de que el modelo de desarrollo no da más. No puede el presidente seguir insistiendo en seguir con ese modelo de desarrollo y esa política económica del gobierno anterior, porque no va a ninguna parte. Va a haber problemas, especialmente porque el presidente quiere una política social X, Y o Z en que sencillamente no hay financiamiento mientras no haga las reformas básicas. Y uno supone que el presidente va a tomar decisiones después de este domingo en las que ganará 7 veces el sí. Jaime, gracias por estar con nosotros. Les presento al economista Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. Jaime, en materia de política fiscal, ¿qué es lo que el grupo intenta hacer? Opinión nuestra, suya y mía, ¿no? Cuéntenos algo, cómo es el asunto ahí y cómo usted ve la parte fiscal. ¿Sí? Por favor. Bueno, el grupo lo que le ha dicho al presidente y al país es la necesidad imperativa de promover en el mediano plazo la sostenibilidad fiscal. Ya. Lo que quiere decir reducir progresivamente el déficit Ya. para llegar a un nivel de gasto público compatible con la economía del país, porque este rato el nivel de gasto está muy por encima de la capacidad que tiene la economía del país para sostener ese gasto. Fíjese, Jaime, cifras que usted mismo las ha manejado. El 2006, el gasto público, que significa el gasto del sector público no financiero que se le llama, ¿verdad? En que no está pues la banca pública, sino el gasto público, en que está municipio, etcétera, 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 era, si mal no recuerdo, 10.000 millones de dólares, en dólares corrientes. El 2014 llegó a 44.000, o sea, 4 veces, una cosa espantosa. El año pasado, ¿en cuánto llegó? Sí, el año pasado en el conjunto del sector público Total. Estará alrededor de los 37, 38% 38.000. del PIB. Pero eso significa que prácticamente ha habido 4 veces el crecimiento del gasto público. Sí, y la economía ecuatoriana, tan solo para que
nuestros amigos y amigas que nos escuchan vean que el modelo de desarrollo fue un fracaso. El PIB, ¿cuánto creció? Bueno, el PIB, según el gobierno, el año anterior ha crecido alrededor del 1,5%. En promedio. Pero están en duda esas cifras. Pero si esas cifras incluso fueran ciertas y la población crece al 1,5%, quiere decir que tenemos una economía estancada. No hay progreso. Y mientras tanto, la deuda pública crece muy por encima de lo que crece la economía. Ha crecido como cerca de 4 veces en los 10 años. Sí, y en términos del año 2017, Ajá. tenemos una economía estancada y la deuda pública crece alrededor del 15-20%. Entonces no son variables adecuadas y compatibles. Ahora, pero yo recuerdo, Jaime, fíjese, que el PIB, en términos de dólares corrientes, el 2006 era aproximadamente 50.000 millones de dólares. Y eso lo decía el gobierno anterior, sí. 50.000. Y el año pasado creo que debe estar en 100.000 millones. 100.000 millones. O sea, creció 2 veces, cuando la deuda pública creció casi 4 veces. Y el gasto público casi 4 veces. Y eso no es sostenible. El Ecuador viene sosteniendo déficits fiscales de alrededor del 7% del PIB desde el año 2014. Y el gobierno ha encontrado arbitrios que son incluso antitécnicos y poco responsables para registrar el monto del endeudamiento público. Entonces llegó un momento en que... ¿Qué nomás no está registrado, Jaime, para que los amigos y amigas que nos escuchan no están registradas las ventas anticipadas de petróleo, que son deudas, ¿no? Claro. No están registrados unos certificados de corto plazo, menores a un año, que el gobierno emite para... Eso se llama CETES. Son los CETES, tampoco tampoco están ciertas deudas de Petroecuador y la deuda con el Seguro Social, y hay una serie de deudas. No se contabilizan ni se registran. Y el gobierno acudió a un arbitrio ilegal de decir que la deuda interna, hablar de una deuda consolidada y de una deuda agregada. Y al consolidar la deuda dice que la deuda interna no se registra por el cálculo de la deuda PIB porque es deuda nacional. Y ese arbitrio supuestamente reduce el nivel de endeudamiento. Hace desaparecer 10 a 12.000 millones de dólares. Pero déjeme contarle algo que le causa gracia, pero hilaridad y sobre todas las cosas no es responsable. Yo conversé la semana anterior con un inversor japonés. ¿Ya? ¿No? Y me preguntaba este inversor y me decía, vea, explíqueme bien cómo es esto la deuda agregada y la deuda consolidada. Claro. Entonces yo le dije, mira, la deuda interna es esta, la deuda externa es esta, y el gobierno al consolidar dice que la interna no se utiliza para el cómputo. Ah, dice, entonces mira, el Japón tiene más de 200% de deuda PIB, y casi la totalidad es deuda interna. Entonces, según la teoría del gobierno, el Japón no es un país endeudado. pero es en forma específica para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Por ejemplo, los bonos que tiene el Seguro Social, como es el Seguro Social, entonces el gobierno de Correa decía, el Seguro Social es mío, cosa que es irreal. Por lo tanto, si es mío, al consolidar desaparece la deuda. Luego el Banco Central del Ecuador ha comprado papeles de corto plazo al Ministerio de Finanzas, ¿no? Y claro, como el Banco Central a su vez es mío, por lo tanto, sencillamente tampoco lo registro como deuda en la parte consolidada. O es lo que en forma sencilla, según el ministro de Finanzas decía, bueno, pues las deudas son como cuando el marido le presta $1.000 a la esposa, entonces el matrimonio no tiene deudas, se acaba la deuda, punto, terminado. Esa es la explicación que daba el ministro, ¿recuerda? Así no se puede manejar un país. Pero al margen de eso, mire, César, el Ecuador para cubrir esa inmensa brecha fiscal de más de 7.000 millones de dólares, ha acudido a emisión de bonos soberanos. La brecha fiscal, dice, es el déficit fiscal del año pasado. Del año anterior. Y desde el 2014, el Ecuador ha acudido a colocar en los mercados bonos soberanos, que ya tienen un stock de 14.750 millones de dólares. 14.750 millones de dólares. Por esos bonos, en este año, se van a pagar por intereses cerca de 1.400 millones de dólares. Y por el bono de desarrollo humano, el país paga al año 650 millones de dólares. Y si le agrega a ese pago de interés de los bonos, el interés que se paga por la deuda interna y el interés que se paga a los préstamos chinos y a los organismos multilaterales,
En este año el Ecuador va a pagar por intereses cerca de 3.000 millones de dólares. Solamente Solo intereses. de intereses de la deuda. Y hay algo adicional. Este gobierno en 2021, en 2020, tiene que pagar de los 14.750 millones de dólares, 1.500 millones. Claro. Y 2021 se acaba el gobierno. Ya. Pero entre 2022 y 2028, el capital de los bonos que hay que pagar es de 13.250 millones de dólares. O sea que el gobierno actual, igual que el gobierno de Correa, nos está dejando endeudados para que el nuevo gobierno tenga problemas graves. Y problemas gravísimos, porque en ese periodo, cubrir esos vencimientos de capital año tras año, y además financiar el déficit que habrá fiscal, y adecuar todo eso, prácticamente el inversionista que mire esos números, o cualquier persona que mire esos números, ¿cuál es la reflexión? ¿Estará el Ecuador en capacidad de pagar en ese periodo su deuda? Y cuando hay esa lectura del inversionista, dice, en ese país yo no invierto. Se retiran. Se retira. Entonces, por eso, solo ese hecho de un llamado al gobierno nacional a tomar medidas ya urgentes para que las cuentas públicas sean sostenibles en el futuro, para dos cosas. Para que el nivel de gasto pueda sostenerse con la economía, por una parte, y por otra, para que al mismo tiempo se generen las condiciones para que en el próximo periodo el Ecuador pueda pagar sus deudas. Porque si no, va a ocurrir lo mismo, que ya es una larga historia del Ecuador. Entraremos a lo que le llaman un default, significa incumplimiento de deuda. No puedo pagarte a acreedores internacionales, Nueva York, en el Japón, lo siento, no puedo pagar, liquidado el asunto. Y ese hecho nadie quiere eso. Y ese hecho hace que nadie quiera invertir en el país. Claro. Porque el inversionista mira en el largo plazo. Entonces vea usted que no es responsable volver a endeudarse a tasas altas sin hacer correcciones en las cuentas públicas. Que es imperativo endeudarse, sí, pero dentro de un programa que corrija la trayectoria del gasto público, que lo vaya llevando para abajo, que haga crecer la economía y que reduzca el endeudamiento progresivamente. Allí sí se justifica un nuevo endeudamiento, porque ya, mire César, ya el Ecuador está en una espiral que le va a llevar décadas del endeudamiento, porque digamos que llega a 2022 y al 2028. Y el Ecuador, si quiere pagar los bonos, tendrá que generar superávit. Claro. Porque es la única manera de pagar los bonos. Pero si no quiere pagar los bonos y tiene una economía sana, va a tener que, el momento que venzan esos valores, volver a endeudarse para lanzar otra vez para adelante los bonos. Endeudarse para pagar las deudas y así un círculo. Es un círculo vicioso. Es un círculo eterno y vicioso. Claro. Entonces hay que ver con mucha responsabilidad el tema fiscal. Allí donde hay un déficit fiscal, hay que financiarlo. Mientras haya déficit, hay deuda. Punto. Ahora, fíjese, lo que los economistas hablamos, las necesidades de financiamiento. ¿Cuántos son? ¿20.000 millones de dólares? Claro, pero, y esto es bueno distinguir. El Estado, si gasta más de los ingresos, tiene un déficit. Como cualquier persona, gasta más. Pero además tiene deudas de atrás, de periodos pasados, cuyo capital hay que pagar. Entonces la necesidad de financiamiento es la suma del déficit más las deudas acumuladas, más los pasivos de años anteriores, y más otras deudas, más las amortizaciones de la deuda, otros pasivos. Entonces si uno mira, por ejemplo, para este año el déficit va a ser parecido al año anterior, 7.000 millones. Entre amortizaciones de internas y externas van a ser unos 4.000 millones, 5.000 millones. Ahí ya tiene 12.000 millones. Los CETES, que no hay claridad en el gobierno, y que no se registra como deuda. No se registra como deuda, serán unos 3.000 millones. Ya tiene 15.000 millones. Deuda del seguro. Las ventas anticipadas de petróleo, que tampoco sabe, serán unos 1.000 millones. Ya tiene 16.000 millones. La deuda de salud, casi 3.000. 19.000 millones. La deuda de Petroecuador, que no está considerada como deuda del campo Auca, que algo se ha pagado, que son unos 800 millones. Y allí podemos seguir sumando. Entonces, si uno suma todo esto, suma más de 20.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Primero, entonces, César,
Lo que tiene que hacer el gobierno con absoluta responsabilidad y transparencia es, si bien han dicho una cifra general, hay que conocer realmente el monto de la deuda y de las cuentas públicas. Hay que transparentar Hay que todo. transparentar todo sin temor, hay que decir al Claro. país eso. Y yo creo que el único organismo que le puede decir al país con fidelidad, estas son las cuentas públicas, esta es la realidad de la deuda, esta es la realidad de las cuentas de la economía, es el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy sugiriendo eso, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Un acuerdo de cooperación con el FMI. Porque es el único organismo que tiene la experiencia, Tiene la el competencia. conocimiento, la competencia y la credibilidad. Claro. Para decirle al país, estas son las cuentas. Y hay que aprovechar, me parece que en este mes vienen una misión a revisar sobre el artículo cuarto. Y esa es la oportunidad para que el gobierno abra todas las cuentas. Y además para pedir la cooperación técnica. No billetes, no financiamiento, la cooperación técnica. Exactamente. Hay que dejar a un lado ese prejuicio de que el Fondo Monetario Internacional esto, lo otro, o impone. No. Esto es un organismo técnico que viene a revisar las cifras y tiene que decirle al país, es una suerte de auditoría de un organismo internacional. Que el fondo después de ese estudio nos diga, esta es la forma de transparentar todas las cifras. Exacto, y esta es la realidad. Ahora sí ustedes adopten las medidas soberanamente que crean más conveniente, lo que quieran hacer. Claro. Pero es que es lo mismo como en una empresa que sale a bolsa a emitir acciones. Necesita presentar a la sociedad los balances auditados por una auditoría externa. Ahora, Jaime, perdón por interrumpirlo. Una parte del financiamiento, entiendo que está, primero, el seguro social. Tanto porque el seguro ha venido comprando bonos, ¿verdad? Pero segundo, porque en un momento dado el gobierno anterior decidió no pagar por ley el 40% de contribuciones al sistema de pensiones. Y luego no paga los 3.000 millones de dólares el seguro. Entonces, eso le ha permitido cierto financiamiento al gobierno anterior y a este gobierno. Y luego, pues, tomar de las reservas monetarias internacionales, que eso debería prohibirse. Entonces, eso también es otra forma de financiamiento para seguir pateando la pelota hacia adelante. Ahora, ¿qué peligros hay en esos dos ejemplos? ¿Qué peligros hay? Pero hay muchos peligros, y acudir a esos arbitrios de financiamiento, de tomar las cuentas, la reserva, el Banco Central. Que son, en definitiva, no es del Banco Central eso, ¿verdad? Pero además que ni siquiera existe, porque entre comillas es una suerte de multiplicación de dólares de la reserva, porque hay que tener claro que los dólares que están en el Banco Central, cuyos dueños son el sector privado con el encaje, que es dinero de todos nosotros. O sea, la reserva bancaria. La reserva bancaria y los depósitos del sector público. Todos esos depósitos no se pueden cubrir con los dólares que hay en el Banco Central. O sea, si mañana un municipio, supóngase, girara cheques y quiere quedar su saldo cero porque el gasto va igual que los ingresos, mañana le sales protestado los cheques desde el Banco Central. El Banco Central hay plata. No tiene el dinero. Entonces lo que hay, y ahí hay un gran peligro. Pero eso es censurable, esa práctica. Sin duda, pero hay un gran peligro. A diciembre del año anterior, los saldos del Tesoro quedaron en 108 millones de dólares. Nada para el Tesoro. O sea, la caja fiscal, el gobierno tenía apenas 108 millones de dólares. Porque además ese dinero no todo es del Tesoro. Prácticamente quedó en cero la cuenta. Y las reservas bancarias quedaron en 2.400 millones de dólares, algo así. Y la posición neta de divisas sin el oro eran como 1.600 millones. Y las reservas del encaje de la banca privada, solo la banca privada, fueron de más de 3.000 millones de dólares. Ahí había un descalce importante. Entonces, lo que quiere decir es que si es que hubiese algún supuesto no consentido, de que la gente fuera a la banca y le dijera, deme todos los ahorros, y la banca le dice, bueno, para darte a los ahorros yo tengo que quitar parte del encaje del Banco Central para completar. Va al Banco Central y dice, dame mi encaje. El Banco Central dice, no hay plata. Entonces, imagínense lo que sería eso para el país. Para la dolarización, amigos y amigas. Sí, es que la dolarización no puede sostenerse de esa manera. Eso hay que prohibir en una sana política en una económica. Reforma a la ley correspondiente. Hay que reformar esa ley de política monetaria, porque el Banco Central no puede prestarle dinero que además no tiene para financiar el gasto público. Ese es un punto. El otro punto, no puede continuar el Banco Central emitiendo CETES de corto plazo para
para financiar el gasto y no registrarlo como deuda. Ajá. Eso es absolutamente Ahí le inadecuado, interrumpo, ¿no? amigos, amigas. Hay dos leyes que hay que reformar básicamente, y es a lo que va el economista Carrera. La ley de planificación y finanzas públicas, donde hay unos artículos, uno de ellos permite al gobierno, tanto al gobierno anterior como a este gobierno, de que todas esas deudas de corto plazo, cuando emite papeles que el economista dice que se llaman CETES, ¿verdad?, no se registran como deuda. Eso lo dice esa ley, no es la Constitución. Eso hay que reformar. Hay que reformar otra serie de artículos de esa ley para darle transparencia total. Y luego la ley de régimen monetario y financiero, que sencillamente le permite al gobierno nacional facultades amplias para circular, recircular la liquidez, y en base a eso es que se han llevado la plata de la reserva bancaria, del encaje legal mínimo que menciona el economista Carrera. Entonces son fundamentalmente dos leyes, aparte de otras que el gobierno actual debería pedir al Congreso que las reforma presentando un proyecto de ley correspondiente. Ya llevamos como 7 o 8 meses de este gobierno y todavía no vemos sencillamente un indicio de que el presidente va a enviar al Congreso sencillamente o a la Asamblea Nacional leyes de esa naturaleza para reformar una serie de artículos que están creando complicaciones enormemente. Pero la parte fiscal es la parte más importante, pero como veíamos la semana siguiente hay una serie de desajustes en todo el resto de la economía. Jaime. Pero además, César, en las leyes que hay que reformar, hay que impedir que el gobierno utilice vía estos famosos acuerdos de uso de la liquidez para usar, entre comillas, recursos ociosos, ¿sí?, para tomarse cuentas, saldos de otras cuentas y pandarles al Tesoro y financiar el gasto público. Lo que se acabó de hacer hace poco con 300 millones de la cuenta del terremoto. Del terremoto. También a Petroecuador se le quita a cada momento. Por ponerles un ejemplo y para que la gente que nos ve lo tenga claro, si Petroecuador tiene en su cuenta 400 millones de dólares y los va a usar en un mes o 2 meses y el Tesoro tiene 0, entonces el Tesoro dice, dame los 400 millones, después te devuelvo con un convenio de liquidez, bajo el argumento poco sano en un manejo responsable de que hay dinero ocioso. Eso es absolutamente falso. Las cuentas públicas y el Tesoro tiene que tener un gran monto de reserva allí en sus cuentas para cubrir sus necesidades y dejar que cada instancia de gobierno funcione por sus cuentas. Hay que separar, César, la función de Petroecuador y del sector petrolero y la de finanzas. Que Petroecuador funcione, o Petroamazonas, como empresa por su andarivel, y finanzas funcione como finanzas. Si finanzas gasta más de lo que tiene, que vea cómo financia, y Petroecuador que utilice el sector petrolero para financiar sus inversiones. Pero eso requiere reformas legales también que este gobierno debería cometer, y el ministro correspondiente de hidrocarburos, que es un buen ministro, ese es uno bueno de los aciertos del presidente actual, unos buenos nombramientos, sencillamente tiene que preparar un proyecto de ley en esa naturaleza para hacer la separación. El gobierno tiene problemas, ok, tiene que resolver los problemas, pero no puede sacrificar, por ejemplo, en este caso a Petroecuador. Pero Jaime, todo esto que estamos viendo, eso implica que definitivamente el modelo de desarrollo, la visión correísta que todavía sigue presente en el gobierno, realmente no puede ir más, pues no puede ir más y no puede ir más. Sí, detrás de todo esto, César, está la concepción del modelo de Estado. En la visión del modelo de Estado, y es la que tiene que cambiar en esencia. Entender desde Estado y como Estado que el país no podrá desarrollarse sin crecer a tasas elevadas, sin abrirse al mundo, sin atraer inversiones, sin responsabilidades fiscales, sin orden en las cuentas públicas, sin una economía sana, y para eso se necesita una visión. Hay mucha gente que este rato, por ejemplo, para el Foro Económico, está denostando lo que el fondo está diciendo, porque dicen que el modelo económico tiene que primero pensar en la gente. Pensar en la gente, César, la única manera de pensar en el bienestar de la gente es tener cuentas en orden, una economía sana, una economía que crezca, una economía que tenga la visión de ver al mundo. Eso es pensar en la gente. No es pensar en la gente
dar bonos por aquí, por allá, mantener un gasto social, una burocracia elevada que gana dineros con el PowerPoint, generando desequilibrios fiscales, desordenando la economía. ¿Por qué? Porque después el precio de ordenar la economía es mucho más elevado para esa gente a la que se quiere atender. Aquí, mi amigo, yo solamente le recuerdo, don Jaime, toque ese punto, Grecia, España, Portugal. Los políticos en el poder no mantuvieron una disciplina fiscal, ¿sí? Abusaron, fueron más allá de los razonables, se endeudaron, hasta que llegó un momento dado en que no hay planilla gratis que se puede hacer. Y vino la realidad, y vino la crisis total y absoluta en esos países. ¿Qué es lo que hicieron? Hoy están resurgiendo del hueco, pero lo que pasa es que España, como Grecia, ¿qué es lo que hicieron? Bajaron sueldos y salarios a todo el mundo, amigos, a todo el mundo. A los pensionistas del sistema de pensiones les bajaron también las asignaciones presupuestarias. Tuvieron que subir la edad de jubilación 5 años o algo así. Crearon impuestos, ¿sí? El estándar de vida de España, como el estándar de vida de Portugal y el estándar de vida de Grecia, se derrumbó hacia abajo. ¿Por qué? Porque comenzaron a pagar las consecuencias de políticas inconvenientes económicas y financieras y de gastos públicos y de deuda totalmente equivocadas en el pasado. Queremos evitar eso, y eso es lo que el foro, uno de los mensajes que da es: evitemos de estos señores del gobierno actual. Señor presidente, le pedimos, le sugerimos, reflexione sobre el camino que está recorriendo. No puede seguir recorriendo el camino anterior del señor Correa. Eso fue un fracaso y fracaso. Necesitamos crear empleo. Se necesita recursos, señor presidente, para financiar su política social. No hay recursos. Cuidado, se les ocurre nuevamente sacar la plata del central, que no es del central, es de la reserva bancaria y de los depositantes. Cuidado, presidente, con todo el respeto y consideración y aprecio a usted, le decimos en forma pública. Gracias, Jaime, por todos los comentarios que tú nos haces. Amigos y amigas, nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.